Hola amigos, qué gusto estar nuevamente aquí en la Semana Joven y disfrutar de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Hemos estado viendo historias impresionantes en la misma palabra de Dios que nos cuentan actos, historias muy parecidas a las que nosotros tenemos hoy. Déjame decirte una cosa especial, que durante estos días seguiremos estudiando su palabra para que podamos entender cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Ahora, el tema de hoy tiene que ver con un corazón de miedo o un corazón valiente. ¿Cómo se forman los valientes? En el gimnasio hay muchas personas que luchan cada día por hacer de sus músculos más grandes. También luchan en el gimnasio por ser más resistentes. Sin embargo, a veces nosotros podemos pensar que los músculos, la fuerza, la rapidez o quizás algunas cosas como estas son sinónimo de que realmente somos fuertes o valientes. Sin embargo, esto puede ser una gran mentira. Depender solamente de la apariencia física no demuestra que realmente seamos valientes. Hay muchas mujeres, muchos varones que demuestran su valentía siendo honestos, siendo sinceros, siendo amables, y no es necesario utilizar la fuerza para ser o parecer valientes. La historia que veremos hoy trata acerca de eso, de ver dónde radica la valentía y nosotros podamos tomar una decisión importante para ser valientes. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Samuel, que es el libro que estamos estudiando durante esta Semana Joven. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17, se narra la mayor y más grande de las historias que tienen que ver con el valor. Sí, de seguro tú ya lo has escuchado. Se trata de la historia de David y Goliat, un pequeño pastor contra un gigante, guerrero, de mucho tiempo de experiencia, que hizo frente a Israel. La historia que se narra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, habla acerca de el miedo de un rey, en este caso Saúl, con todo el ejército israelita, y también el valor de los filisteos. El valor de los filisteos radicaba en la mayor cantidad de soldados que tenían, y el miedo de Saúl solo radicaba en su propia confianza. Él se veía a sí mismo como alguien que no podía competir contra Goliat. Goliat era alguien casi de 3 metros, lleno de una armadura muy pesada que casi ninguna persona podría levantar así nomás. Sin embargo, Saúl era uno de los reyes que en realidad era más alto que todo el pueblo, pero a pesar de eso su miedo era más grande que su propia altura. Al ver a Goliat, él se sentía muy pequeño. El miedo de Saúl radicaba en la confianza propia. Aunque Goliat también tenía confianza en sí mismo, en su experiencia, en su fuerza, no se daba cuenta que el valor proviene de otro lugar. Aquí, en medio de la historia, nace un personaje el cual nosotros vamos a seguir estudiando durante estos días. Se trata de David, el último de los hijos de Isaí, el más pequeño, el más joven. Fue rechazado por sus hermanos en esta batalla cuando él llegó y escuchó la voz del gigante amenazando al pueblo de Israel. Él se entristeció por esto, tanto que quiso pelear en el instante. Los rumores se escucharon en todo el ejército y fue allí donde llevaron a David a la presencia del rey. David, con toda su experiencia, él habló para Saúl diciéndole que había matado osos, que había matado leones por defender a sus ovejas. Sin embargo, la historia también dice que él no se adjudicaba esa fuerza o esa valentía a su propia experiencia. Él en realidad adjudicaba todo esto a Dios, porque era Él quien le había dado la fuerza, porque era Él quien le había dado el ímpetu y había podido defender a sus ovejas de estos animales. La Biblia también habla acerca de esta impresión que Saúl se llevó sobre David cuando él le contó todo lo que había hecho y ahora necesitaba enfrentarse al gigante. Las únicas palabras de Saúl para David era: ve con Dios. Y fue así. David fue a la batalla. David no pudo ponerse el uniforme de Saúl.
Él tuvo que usar algo de lo que estaba acostumbrado. Así que fue con su vara de pastor, con su morral que llevaba algunas cosas, donde puso algunas piedras, y también su honda que siempre utilizó para defenderse de los animales feroces cuando él pastoreaba las ovejas. La historia dice que David fue a la batalla y se encontró cara a cara con este gigante. El gigante se enojó contra David y contra Israel. ¿Cómo podría mandarle apenas un niño, apenas un joven, apenas alguien que ni siquiera había luchado en la batalla? Era un insulto para el grande Goliat. Goliat de repente tendría maestría en pelea, de repente tendría un doctorado en pelear delante de ejércitos. Él apelaba a que todo su conocimiento y toda su experiencia era lo que le daba vitalidad y fuerza, y sobre todo valentía. Sin embargo, David llegó al mismo lugar para pelear contra Goliat, pero él no dijo acerca de sus ovejas, no dijo acerca de los leones, no dijo acerca de los osos. Lo único que mencionó David en la batalla fue: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú conoces la historia. Y la historia termina con David corriendo hacia Goliat, Goliat corriendo hacia David. Ambos corrían, uno para aniquilar al otro. Y en medio de la batalla, David dio vueltas a aquella honda con la que siempre defendió a sus ovejas. Dio tantas vueltas de una manera tan rápida que cuando Goliat alzó el yelmo, tiró la piedra hacia la frente de este gigante y lo mató de un solo tiro. ¿Te puedes imaginar esto? Apenas un jovencito, alguien que nunca había luchado, ahora estaba derribando al peor de los criminales y el peor de los hombres que había hablado contra Dios. Estaba frente a todo el ejército de Israel y todo el ejército de Israel tenía miedo por él. Ahora, apenas un niño, apenas un joven, lo había aniquilado de un solo golpe. ¿Te puedes imaginar la escena? ¿Quién es el más valiente en estos dos casos? ¿Goliat con toda su experiencia o David con su voluntad puesta en la de Dios? La Biblia dice así acerca de las características de David. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sabes? En esta historia nosotros podemos comprender algo importante para nuestras vidas. ¿Alguna vez tú has tratado de cruzar tu habitación hacia otra habitación en tu casa a la medianoche con las luces apagadas? ¿Cierto que tienes miedo? ¿Cierto que te da temblor y temor pasar por ese lugar? ¿No será que algún fantasma, alguien de la oscuridad vendrá a tocarte o a quitarte la vida? Quizás puede pasar eso por tu mente porque has visto muchas películas de terror. Pero la Biblia no habla de un valor acerca de la oscuridad. Déjame decirte que eso que tú sientes sí es miedo, pero miedo causado por todo lo que ves, miedo por causa de la oscuridad. Mucha gente le tiene miedo a la oscuridad. Incluso yo cuando era niño tenía miedo también a la oscuridad. Pero ¿cómo se forma este valor? La Biblia dice que el valor que estaba en el corazón de David, Dios lo puso allí. Porque Dios vio el corazón de David, aunque todos podían fijarse lo externo, ver apenas un niño con su piel rosada, apenas un pastor con una túnica, ni siquiera con una capa, ni siquiera con un yelmo, ni siquiera con un escudo, pudo derrotar al gigante Goliat. Ahora queda para ti entonces comprender que Dios no se fija solo en las apariencias, Dios siempre se fijará en tu corazón. Sin embargo, tu corazón puede ser un corazón valiente si realmente lo quieres así. Y quien hace posible que nuestro corazón sea un corazón valiente es el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en el capítulo 17 que David tenía esta particularidad porque Dios siempre estaba con él.
No hay necesidad de ir al gimnasio, no hay necesidad de ir a una escuela para estudiar acerca del valor o para tener valor. El valor solo se forma cuando el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. No el valor sobre los lugares oscuros, no el valor sobre alguien que es más alto que tú. No, el valor que solo Dios puede darte para que enfrentes situaciones difíciles y en el nombre de Dios puedas vencerlas. Ahora, yo quiero que vayas conmigo a un texto muy especial en el que vamos a terminar la meditación de este día. Salmos capítulo 24, versículo 8. Salmos capítulo 24, y si te das cuenta, es el salmo siguiente al salmo del pastor, que es el mismo que escribió David. Salmos capítulo 24, versículo 8. Y nace una pregunta aquí en modo de este coro. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. ¿De dónde crees que viene la fuerza y el valor? ¿De dónde crees que vienen las ganas de avanzar? ¿De dónde crees que viene el hecho de pasar los desafíos? ¿De dónde crees que viene un corazón dispuesto a hacer las cosas? No viene simplemente de una preparación de los libros, no viene simplemente de hacer ejercicios, no viene simplemente de mejorar la apariencia, viene de una práctica en comunión con Dios. David en su momento de pastorear las ovejas, en el lugar tan apacible que tenía sus ovejas, él aprendió acerca de la voluntad de Dios y su bondad. Mientras David pasteaba las ovejas de su padre, él aprendió a cuidar al indefenso. Él aprendió que quien daba la fuerza, quien daba el valor, era solamente Dios. Él apenas era un muchacho. Y yo estoy seguro que tú, que ahora que estás frente a esta pantalla, también tienes miedo. Miedo quizás a expresar tus sentimientos a alguien. Miedo quizás de participar de la moda en la que están tus amigos y compañeros que te rodean. Miedo de que seas aceptado o no por los amigos de la escuela, de la universidad. Miedo de que te vean como un tonto. Pero ¿no es más importante el valor de decir no? ¿No es más importante el valor de ser alguien diferente? Tú podrías ser ese alguien diferente si realmente deseas. Y Dios entonces te dará un corazón valiente que puede enfrentar las pruebas y las situaciones más difíciles. Cuando tengas que decir no, entonces Dios pondrá esas palabras en tu boca. La preparación que tú necesitas es una preparación en la intimidad con Dios. Mientras más lo conozcas, mientras más te acerques a Él, tu corazón será un corazón valiente. Quiero terminar en esta oportunidad hablándote de esta promesa. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Sabes por qué nace la pregunta en los Salmos? Porque justamente David vendría a ser el próximo Rey de Israel. Él vendría a ser la imagen del Rey de Israel, en realidad de Cristo. Y por esa razón, él necesitaba mostrar quién era Cristo. La Biblia dice en Salmos 24:8 que es Jehová el fuerte, que es Jehová el valiente. En realidad, la imagen que David debía mostrar era la imagen de Jesús en su vida, para demostrar que su valor no estaba en David como un rey, sino que estaba en su comunión íntima con Jesús. Ahora déjame decirte algo importante. No vale la pena ser alguien valiente, no vale la pena decir no cuando en realidad lo debes decir. Sé que hay muchas cosas que te han de fastidiar, sé que hay muchas cosas que te han de doler. Sin embargo, sobre todas estas, es necesario que digas en algunas ocasiones no. Es necesario que en algunas ocasiones puedas callar. Es necesario que en algunas ocasiones tengas que ser guiado por Dios. Si tú en realidad quieres esta noche cambiar tu vida y quieres ser una persona valiente, entonces usa el hashtag, usa un numeral, pon en tu Twitter, coloca así, numeral, tengo un corazón valiente.
Si tú realmente deseas que Dios habite en tu corazón, usa el numeral tengo un corazón valiente. Y por esa decisión vamos a orar esta noche. Vamos a orar para que Dios pueda abrir tu corazón y en realidad tengas un corazón valiente. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque has permitido que estudiemos tu palabra en esta oportunidad y hayamos podido entender que la valentía no es algo, Señor, que debe ser entrenado, practicada, sino que proviene de ti sobre nuestro corazón. Permítenos ejercitar nuestra vida en una comunión directa contigo. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Estimado joven, nos vemos el día de mañana en esta Semana Joven aquí por Nuevo Tiempo.